Gracias a CONAMA por haber invitado a WWF a participar. Y lo de la ventaja, pues depende, porque muchas de las cosas que tenía pensadas decir ya se han abordado aquí. Intentaré recalcar los puntos más importantes desde nuestra organización en este debate sobre el modelo de desarrollo rural que queremos, que tenemos. Desde una organización ambiental como es WWF, el actual modelo de desarrollo rural basado en grandes infraestructuras, regadíos, etcétera, está más que en entredicho. En primer lugar, porque conlleva un elevado consumo de recursos financieros, de fondos europeos, de fondos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, fondos financieros que además en un futuro se prevén mucho más escasos para un país como el nuestro. Además, es un modelo que tiene importantes impactos sobre el medio, impactos ambientales, como por ejemplo los que se prevén para las 10 grandes infraestructuras que las organizaciones ecologistas han pedido que se eliminen del PEI, del Plan Español de Infraestructuras y Transportes. Algunas de ellas se pretenden construir carreteras, tramos de carreteras, autovías, por ejemplo, en zonas de Castilla-La Mancha, a pesar de tener una declaración de impacto ambiental negativa. Impactos ambientales que nos impiden cumplir con los objetivos a los que estamos obligados por ser un país de la Unión Europea, calidad de las aguas, biodiversidad, suelo, etcétera. Impactos también sociales, que a veces se nos olvidan. La construcción de una presa no solo tiene un impacto inmediato sobre un río, lo fragmenta, impide a las poblaciones de peces desplazarse, también sobre el propio habitante del territorio, que ve como en muchos casos se inundan valles fértiles, se tiene incluso que trasladar a las poblaciones que allí viven, y que en una sociedad como la que estamos hoy quedan más que en entredicho. Además, es un modelo, como ha recalcado Alberto, que se hizo al margen de la ordenación territorial. Un ejemplo, las 5 capitales de provincia de Castilla-La Mancha tienen estación del AVE, pero el Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha acaba de salir ahora a consulta pública. Modelo, además, en muchos casos basado en infraestructuras sobrecapacitadas, como también ha recalcado Antonio, que no tienen demanda real, que se ponen en marcha por menos intereses políticos, y un ejemplo claro es el del aeropuerto de Ciudad Real, que se construyó en una zona de especial protección de aves y que hoy en día no tiene empresa que lo gestione porque no es rentable. Es un modelo que se ha demostrado, desgraciadamente, además, incapaz de frenar los retos del medio rural. Se sigue despoblando el medio rural, las rentas en el medio rural son un 20% más bajas comparadas con el medio urbano. Este abandono tiene una pérdida de valores culturales, sociales, que no nos podemos permitir, pero además tiene una pérdida de valores ambientales importante. Si se deja de gestionar un bosque de manera sostenible, este bosque se sujeta a un elevado riesgo de incendios, que desgraciadamente estamos viviendo cada día más. Si se intensifica la producción agraria, cada vez se hace un modelo de producción de alimentos más intensivo, los impactos sobre el medio, sobre la calidad de los recursos hídricos, sobre la calidad del suelo, son en muchos casos inasumibles. En este caso me gustaría centrarme en infraestructuras del agua, que perdóname, Valentín, a mí lo de que hayas llamado a un río una infraestructura del agua me ha dado un poco de repelús, con todos los respetos, y que yo sí que me refiero aquí a las grandes infraestructuras de presas y trasvases que siguen fomentando la oferta de agua, que siguen dándonos la idea a todos de que en este país tenemos agua suficiente para lo que queramos, cuando la situación es al contrario. Vivimos en un país árido, la sequía es un fenómeno recurrente y el cambio climático, las predicciones más conservadoras dicen que tendremos un 20% menos de precipitaciones en los próximos años. Estas grandes infraestructuras, presas, trasvases, además ya la Comisión Europea dijo que tenían que ser la última solución frente a los problemas del agua a los que nos enfrentamos. En concreto, en el caso de las presas, en España tenemos más de 8.000 obstáculos, presas, azudes que fragmentan nuestros ríos, 1.300 grandes presas, lo que nos hace el país con mayor número de presas por habitante, y aún así seguimos sin saber gestionar bien los recursos hídricos. En una evaluación que hicimos el año pasado de estas 1.300 grandes presas, vimos además que casi la mitad de ellas están en zonas de alto valor natural, en zonas de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, y que están afectando de manera grave al buen estado de los ríos, de los humedales, aguas abajo.
Pero además, el 25% de estas grandes infraestructuras, de estas grandes presas, tienen más de 50 años, están obsoletas. En algunos casos es mucho más rentable desmantelarlas que conservarlas. Todo ello de cara a evitar el riesgo que puede sufrir una población aguas abajo si hay una rotura de una de estas grandes presas. Muchas de ellas, además, carecen de licencia para el uso del agua, no tienen concesión, y otras, a pesar de no estar utilizándose durante varios años, siguen interrumpiendo el paso del agua, cosa que según la ley obligaría a su desmantelamiento inmediato. Nosotros tenemos una propuesta para estas grandes infraestructuras, en concreto para 20. He dejado algunos ejemplares en la entrada de un proyecto que hemos llamado Liberando Ríos. Liberando ríos, porque algunas de estas presas sí que son necesarias, pero en otras, estas que tienen impacto sobre el medio ambiente, que están en peligro de rotura, se deben desmantelar. Se deben desmantelar además porque desmantelar una presa también crea puestos de trabajo. Desmantelar una presa, restaurar un río, es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar en época de crisis, además de los otros valores añadidos que conlleva para actividades adicionales como turismo, pesca, etcétera. Un programa, el de Liberar Ríos, que ya han puesto en marcha otros países. Estados Unidos, Francia, ya se han puesto a desmantelar grandes infraestructuras con buenos resultados hasta el momento. Y la segunda, otra gran infraestructura del agua de la que me gustaría hablar es la de los trasvases. Trasvases que de nuevo en España tenemos ejemplos en nuestro país que se ha visto que no son la solución a los problemas de agua, sino en algunos casos fuente de conflictos. Un ejemplo que todos conocéis es el del trasvase Tajo Segura, un trasvase que se aprobó en el año 78, que se preveía trasvasar agua desde la cuenca alta del Tajo hasta la cuenca del Segura, hasta la zona de Levante, para regar 50.000 hectáreas de cultivos, y que esta oferta de agua, la consecuencia inmediata que tuvo es que se multiplicase hasta 88.000 hectáreas la superficie de riego. No teníamos agua para esas 50.000 hectáreas y aumentamos un 50% la superficie regada. Pero además esta oferta de agua hizo que se aumentasen las propuestas para campos de golf, para urbanizaciones. Más de 100.000 pisos están previstos construir en esa zona para los próximos 8 años. Bueno, ahora ya con el tema de la burbuja inmobiliaria no sabemos cómo habrán quedado estas previsiones. Trasvases que hoy en día siguen estando sobre la mesa. Si no tuviésemos bastante con el trasvase del Tajo Segura, se está hablando ahora de un trasvase desde el Tajo Medio para seguir llevando agua al Seguro, a la zona del Segura, con impactos más que inasumibles sobre zonas de alto valor ambiental como el Parque de Monfragüe. En agua nosotros, en este caso, apostamos por el ahorro de agua, del que tanto se habla, del que mucho se apuesta, pero del que pocos resultados vemos. Un ejemplo es la modernización de regadíos. En España se sigue regando 1/3 de la superficie, 1 millón de hectáreas, aún por gravedad. Y el problema que tenemos además cuando se moderniza un regadío es que no tenemos muy claro dónde está yendo este agua. Si va realmente a beneficiar a los ríos, a asegurar caudales ambientales, a mejorar los niveles de los acuíferos o a garantizar el abastecimiento a poblaciones, que son las prioridades que establece nuestra legislación en materia de aguas, o si realmente se está utilizando para regar más, con lo que estamos creando un círculo vicioso. Modernizamos para ahorrar agua, la volvemos a utilizar para regar, intensificamos nuestras producciones, perjudicamos a los productores de secano, a esos agricultores que a veces se nos olvida que existe, pero que siguen realizando una importante labor en el medio, no solo porque producen alimentos de calidad, sino porque conservan razas, especies autóctonas, la calidad del suelo, y que hay que valorar. Y una política de gestión de la demanda que debería también hacer frente al problema de los pozos ilegales. En nuestro país seguimos teniendo más de 500.000 de pozos ilegales a los que no sabemos o podemos ponerles freno, que están perjudicando a los ecosistemas, pero también a los ciudadanos. En muchos casos están preveyendo nuevos trasvases para abastecer a poblaciones que se han quedado sin agua de calidad por la proliferación de pozos ilegales. Ya para cerrar sobre este debate de desarrollo rural, cohesión territorial, tan solo resaltar algunos aspectos que ya se han destacado. Estamos debatiendo en la Unión Europea, ya se está debatiendo qué vamos a hacer con los fondos europeos para el periodo más allá de 2013. Desde nuestra organización
pedimos que estos fondos europeos, FEDER, Política Agraria Común, Fondo Social Europeo, se apliquen de manera coordinada, que se ordene el territorio y que luego estos fondos, que en su mayor parte van al medio rural, tengan un reflejo de las necesidades de este medio rural, de lo que sus habitantes necesitan. En concreto, la política agraria común. Una política agraria común que hoy en día sigue beneficiando a los agricultores más intensivos, con mayores impactos sobre el medio, y que sigue haciendo que el 18% de estos beneficiarios acaparen el 85% de las ayudas, con lo que el enfoque de lo que debería ser una política de carácter territorial está más que en entredicho. Aparte de estos fondos europeos que se están debatiendo, la Ley de Desarrollo Rural, que también se ha mencionado aquí, esperamos que no se merme su presupuesto en los próximos años, que se cuente con la participación de todos los interesados, con la participación del territorio, como inicialmente estaba previsto, porque ofrece muchas oportunidades para realmente evolucionar de un modelo de desarrollo rural a un modelo, como ya se ha señalado aquí, de cohesión territorial, basado en la diversidad de nuestros territorios, porque en España somos ricos, aunque a veces se nos olvide, ricos en biodiversidad. Tenemos un 27% de nuestra superficie como zonas Natura 2000. Tenemos especies que son únicas en el mundo, como el lince ibérico, que están en peligro de extinción. Tenemos agricultores, ganaderos, que con prácticas sostenibles adaptadas al territorio generan lo que se conocen como sistemas agrarios forestales de alto valor natural. Tenemos que aprovechar el medio ambiente como un aliado del medio rural y, como dicen en este lema del CONAMA para este año, ahora más que nunca. Gracias.